Oh, qué bomba. No, en serio, wow. Está rico. Wow, salud. Este video está sponsorizado por My Café Latte, así que le dan like ya mismo a este video porque es gracias a sponsors como My Café Latte que podemos hacer haciendo videos y recetas para todos ustedes. Así que like y ahora sí, vamos al video. Hoy te traigo un café coreano que acaba de llegar a California y lo voy a probar para ver si es realmente tan bomba y tan espectacular como dicen. Además te voy a mostrar cómo hacer café frío de 3 maneras diferentes y mucho más rica que ese café de algodones que ya dijimos que no es nada original. Y además les voy a mostrar cómo hacer un postre coreano rarísimo con una mezcla de ingredientes que no lo van a poder creer. Pero para ser realmente auténtica con este café que es de Corea, me traje a un coreano para que verifique la autenticidad del hecho. 안녕하세요. 저 하빈입니다. 반갑습니다. No voy a entender nada. No, pero yo hablo español, no te preocupes. Bueno, menos mal. Él es mi amigo Javier, Hola, ¿cómo están? que es un coreano argentino. Coreano argentino. Bueno, Javi, ¿me vas a ayudar a verificar que todo lo que estoy diciendo es correcto? Perfecto, te ayudo. Empezamos probando el café. Y Javi, vamos a probar el café tal como es, sin hacer ninguna receta, nada, ¿ok? Pero vos me tenés que enseñar a decir palabras en coreano porque yo no tengo ni idea. Perfecto. Dale, me encantó, en serio, que es chiquitito el envase, está bueno. No es un balde de café como los que te sirven en Estados Unidos, ¿verdad? Es muy chiquitito, muy agradable. Sí, para llevártelo es fácil, lo agarrás, te lo llevas. Dice acá que está hecho con leche entera y está hecho con café expreso de verdad. No de esos que venden acá llenos de químicos, no, de verdad. Entonces tiene que estar súper fresco. Lo vamos a batir. Me encantó. Muy rico. ¿Cómo se dice me encantó en coreano? Chuta. ¿Chutá? Ya. ¡Ay, viste ese chutá! ¡Me encantó! No, en serio, es súper suave. Muy rico. Me encantó, en serio. Este café va a estar disponible en un montón de localidades de Costco en California. Y es súper cremoso y está hecho con leche entera. ¿Ok? Me encanta. Bueno, ¿cómo se dice quiero más de esto? Toma, yo chuta. Me gusta. Llego chuta. ¿Gusta? Cate. Chicos, es muy difícil el coreano. Bueno, hay un snack en Corea. Yo estuve buscando para hacerles un postre que sea famoso en Corea. Es un sándwich, atendé, un sándwich de pan con crema chantilly y fresas. ¿What? Loco. Es algo típico coreano, así que... Bueno, auténtico coreano. Auténtico coreano. Tenemos el sello. Es un sándwich de pan lactal con crema chantilly y fresas. ¿Qué? ¿Cómo se dice que rico en coreano? Masita. ¿Mallita? Sí. Mallita. Para la gente que no sabe cómo hacer crema chantilly, es muy fácil. Necesitan crema, ¿ok? Si están en Estados Unidos, compren la Heavy Cream, ¿ok? Muy importante. Si están en Latinoamérica, crema de batir, crema o nata, creo que le dicen en México. Ustedes pónganme abajo cómo se dice. Entonces, le vamos a poner más o menos es una taza, ¿ok? Yo lo hago a ojo, siempre queda bien. Lo que es importante de la crema chantilly, ¿saben qué es? Que tienen que quedarse al lado porque se les puede cortar. Le voy a poner azúcar. Hay 2 maneras de hacerlo. Pueden mezclar primero la crema y después ponerle el azúcar, o como hago yo, directamente le pones azúcar. Es azúcar común en granos, no es powder sugar. Se muevan del lado porque esto está listo en 2 minutos. Estamos. ¡Tarán! Javi, escúchame. Hice un montón de crema chantilly acá, ¿ok? Porque lo vamos a usar para el sándwich, pero también lo voy a usar para el café que les voy a mostrar, ¿ok? Yo estoy siguiendo instrucciones de los videos tutoriales. Es que toman un pan así y le van a cortar la corteza, ¿ok? No tiene que tener la parte de alrededor. Eso decía el tutorial. Antes de prepararlo le van a poner el nylon abajo. Le vamos a poner abajo crema. Rarísimo, pan con crema. ¿Será que me sale, Javi? Se está pareciendo, ¿eh? ¿Se está pareciendo? Bueno.
Bueno, y ahora tenés que sellarlo bien con la bolsa de plástico y meterlo en el refrigerador por lo menos 10 minutos para que sea más fácil cortarlo, porque si no la crema como que... Vamos. Vamos a hacer 3 cafés diferentes, ¿ok? Una vez que pruebes esto, no creo que puedas regresar a lo común. Y café con chocolate es una bomba. Es la mejor combinación. Es como el coreano argentino. Vamos a hacer la primera variación de este café latte que te va a encantar. Se llama en inglés Upside Down. Es muy fácil. Te lo vas a llenar de crema chantilly. La idea acá es muy simple. Vas a tomar crema chantilly y vas a hacer como un nido al fondo del vaso. Luego arriba le vas a poner chocolate en jarabe y si no lo tienes puedes derretir chocolate y tirarlo al fondo del vaso y en todos los costados. Este va a ser tu base donde vas a poner el café. Así que una vez que tengas este nido de crema con chocolate, lo vas a poner al freezer para luego cubrirlo con tu café latte que va a quedar espectacular. Ni te digo, rico. Basta. Uy, qué cosa. A ver. No, qué bomba. No, en serio. Wow. Mallita. Aprendí una palabra. Está rico, Javi. Wow, salud. Javi, te voy a mostrar cómo hacer un café muy fácil para la gente que lo quiere un poquito más cargado, no tan light, ¿ok? Y frío. Vas a agarrar tu café y vas a hacer cubitos de hielo, lo vas a meter al freezer. Y después cuando lo saques, lo vas a poner en tu vaso y vas a tener doble café y va a estar doblemente frío. Así que es un tip muy fácil realmente, pero realmente queda espectacular, sobre todo para los días de calor. ¡Súper! Coreano se dice Jonathan, ¿Y qué es eso? que es fresco. ¡Salud! ¡Para! ¡Jan! ¿Qué quiere decir? Súper cool o buenísimo copado, ¿verdad? Exactamente. Estoy aprendiendo coreano de acá en Corea, querido. No me hagas decir cualquier cosa, Javi, que después... No, en serio te digo. ¿Qué estás diciendo? Pero ahora vamos a hacer uno que me parece lindo para las noches de verano, que es una mezcla de café con s'mores arriba. Qué rico. Deli. Así que lo que vamos a hacer es ponerle marshmallows o malvaviscos, los vamos a quemar un poquito. Vamos a poner unas galletitas Graham Cookies, se llaman acá en español, no sé cómo se llaman estas galletas. Si ustedes saben, chicos, déjenme el comentario abajo, díganme cómo se llaman porque no me acuerdo. Chocolate para rallarlo, chocolate para espolvorearlo y tengo un par de chocolates secretos para ponerles arriba. Así que bueno, si te gusta el chocolate, esta bomba es para vos. Esta galleta la vamos a triturar con el pan. Ojo conmigo. Eso. Y agarramos el sandwichito que preparamos para comerlo con este y bueno, ya listo. Y estamos. Si es la primera vez que me ves, no te olvides de suscribirte a este canal porque estamos llegando a los 100.000 suscriptores, Javi. Así que aprieten el botón para suscribirse y no se olviden de apretar la campanita porque la campanita que hace Javi Te notifica. te notifica cada vez que hay un nuevo video y no te quieres perder estos videos. Bueno, me va a tocar probarlo. Con mucha pena, vamos a ver. También tengo que probar el snack, pero bueno. ¿Qué te pareció? Bueno, chicos, con este café entonces nos vemos. Es muy bueno, es muy bueno. No, me lo imagino, te des una peliculita, te haces un cafecito de estos. Aparte como que tenés la mezcla del frío del café y lo de arriba que es un poquito más cozy para ver pelis. Espectacular. Quiero que me digan cuál de todos les gustó más. A vos, Javi, ¿cuál te gustó más? ¿El del hielo, el primero o este del s'mores? Me gustaron todos, pero el de hielo fue el que más me gusta a mí. ¿Y el de crema con chocolate? También. Bueno, tengo acá los sándwiches, snacks. Estaría bueno saber el nombre de esto, ¿alguien sabe? Lo saqué del refrigerador, lo puse un ratito al freezer para que no se me haga enchastre cuando corto la crema, así que ahora lo abrimos y vemos cómo queda. Quedó igual que las fotos, me quedó perfecto. Mejor que la foto, ¿eh? Llegó la hora de la verdad. Esto. Este es el mío. Vamos a probar este snack coreano. ¿Cuál como? A ver. Es pan con crema. Es raro, es raro. Me gusta esto porque las frutillas son grandísimas. Claro. Mira,
Me gusta, pero yo lo haría con una masa de arrollado más que con masa de sándwich. Es raro, ¿ok? Pero lo de adentro está espectacular. Fresas con crema, chicos, sí, o sea, queda rico en todos lados. No, bueno, la chancha, no, eso no queda estético. Vamos a cortar. Yo lo haría con masa de arrollado cortada en triangulitos, me parece que quedaría mucho mejor porque sigue siendo pan con crema y fresas. No sé, de todas maneras me parece súper original. ¿Qué te pareció a vos? Comentame abajo si te pareció que es algo original, algo rico, si lo harías o no lo harías. Y si querés ver más recetas de café como este. Bueno, Javi, primer video coreano hispano en Estados Unidos. Gracias por acompañarme. Gracias por invitarme, Vero. ¿Cómo se dice gracias en coreano? 감사합니다. 감사합니다. Ah, bueno, si quieren ver más videos de café y de recetas de otros países del mundo, no se olviden de comentar abajo, like a este video, suscríbanse a este canal. También no se olviden de seguirme en Instagram para recetas diarias y en Facebook para recetas en vivo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¿Cómo se dice chao? Chao. Chao.